Efesios capítulo 1, vamos a leer el capítulo completo porque hay unas riquezas acá enormes que es bueno que las extraigamos en el nombre del Señor. Amén. Efesios capítulo 1, yo leo un verso, ustedes leen otro, eso es lo que se llama lectura antifonal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor por él, con él, y vuestro amor para con todos los santos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. ¿Se atreve a darle un fuerte aplauso al Señor por su palabra? Aleluya. Padre, gracias te damos por esta tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús te suplicamos tu gracia. Danos la ayuda de tu Espíritu Santo.
Maravilloso Espíritu Santo, interven en esta hora, reprende, quebranta toda obra del diablo. Obra en esta hora, Señor, santifícanos, renuévanos, abre los ojos del entendimiento, quita toda venda de los ojos, llévate toda fatiga, todo cansancio, todo bloqueo diabólico y glorifícate en esta hora, revelándote a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Bienvenidos todos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. La carta a los Efesios es una carta muy singular. En primer lugar, esta carta es enviada por el Señor, dirigida a un grupo de creyentes que habitaban en una ciudad llamada Éfeso, que era una de las principales ciudades en el Imperio Romano, establecida en lo que vino a llamarse para aquel entonces Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía. Había una comunidad, unas 7 iglesias que inclusive aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y todas esas iglesias estaban en lo que hoy es el territorio de una nación llamada Turquía. Ahora, esta carta a los Efesios tiene como llamativo particular de que está hablando de que en Cristo estamos sentados, con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, con Cristo. Ahora, imagínese de esto, usted está acá en la tierra, pero saber que en el mundo espiritual, cuando Cristo te rescató y te salvó, lo que ha hecho es ponerte, sentarte a su lado en los lugares celestiales. Te ha dado una posición en Cristo, no solamente relevante, y no es para que levantemos pecho y nos creamos que somos más que nadie, pero aquí el Señor trata de comunicarnos que Él nos rescató, nos salvó, nos dio una nueva identidad en Cristo Jesús, y eso es algo absolutamente grande y fuera de serie. Ahora, lo que prevalece en esta carta, y es lo que principalmente quisiera que usted viera, además de otra serie de características, es que esta carta, más que cualquier otra carta o libro de toda la Biblia, insiste en un asunto una y otra vez. Habla de en Cristo, en Él, por Él, para Él. Insiste mucho en estar en Cristo. Insiste mucho en que todas las bendiciones y promesas de Dios están en Cristo. Y esa, si lo vamos a ver, por lo menos en este capítulo 1, cuántas veces aparece esa expresión en Cristo, en Él, porque es importante. El mensaje principal de esta carta es que sepas que cuando estás en Cristo, tu vida está llamada a ser completamente diferente. Pero cuando estás en Cristo, tienes abiertas para ti todas las posibilidades maravillosas de la gracia y la misericordia de Dios para tu vida. Cuando estás en Cristo, tu vida tiene otro destino diferente a cuando no estás en Cristo. ¿Alguien le da gloria al Señor en esta hora? Quiero que vea a manera de ejercicio esta parte, de notar en este capítulo cuántas veces aparece esa expresión en Cristo, en Él. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en, no los oigo, está bien, yo sé que algunos no han cenado, pero no es para tanto. Ojo con eso. Mire cómo aparece en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ojo con eso. Verso 4. Según nos escogió en Él, en Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Ok.
Y mire cómo sigue diciendo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante ¿y quién es Él? ¿Quién es Él? No te oigo, ¿quién es Él? Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién. ¿Y quién es el amado? O sea que una vez más está hablando de en Cristo. ¿Lo va notando? Yo no sé si usted va tomando nota de cuántas veces ya va apareciendo en Él, en Cristo. Versículo 7, en quién, en quién, eso está implicando que es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, verso 8, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y quién es el mismo? Cristo. O sea, en Cristo, una vez más, de reunir todas las cosas, verso 10, ojo con eso, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, en Él, ¿y quién es Él? ¿Quién es Él? O sea que ahí también está diciendo en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en ¿cuántas veces van ya? ¿Nadie lo está llevando en cuenta? Vayan contando. Versículo 12, en Él, ¿y quién es Él? No los oigo. ¿Quién es Él? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? Ojo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿En quién? ¿Y quién es el Señor Jesús? Cristo. O sea, una vez más es en Cristo. Y de vuestro amor para con todos los santos. Verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. ¿De quién? Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal que está comunicando? Todas las cosas buenas que te puedan suceder en esta vida, las cosas que realmente son realmente buenas, ¿sabe dónde están? ¿Dónde? No los oigo. ¿Dónde están? ¿Fuera de Cristo? En Cristo. Díselo a la persona que está a tu lado. Si algo realmente bueno te va a ocurrir en la vida, es en Cristo. Es en Cristo. Fuera de Él no hay nada bueno. Puede aparentar ser bueno, pero si no está en Cristo, puede brillar, puede verse bonito, puede verse maravilloso, pero si no es en Cristo, está frito. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Cuántos son solteros aquí? Levántenme la mano los solteros que no están casados. A ver, a ver. Ahora levántenme la mano los casados. Escúchenme los solteros. Fuera de Cristo tú no tienes nada bueno que buscar. Si vas a escoger pareja y te está dejando engatusar por el diablo, diciendo, no, pero si eres varón, no, pero esa joven se ve maravillosa, es maravillosa. Lo único que ella tiene que no está en Cristo. Bueno, ese es el grave problema. Puede ser la bendición que sea, pero si no está en Cristo, está en las manos del diablo, está en manos de Satanás. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ay, pero pastor, usted no la ha visto, tiene unas curvas, esa joven es así, es asado. Mire, pastor, es belleza, es bella, es hermosa. Mire, tiene todos estos detalles bonitos. La pregunta es, ¿está en Cristo? Las jóvenes que están enfocadas en un inconverso. Sí, pastor, mire, ay, cuando lo veo me da mareo, tiene esto, aquella cualidad, tiene todas las cualidades maravillosas, pero la pregunta es, ¿está en Cristo? ¿Está en Cristo? ¿Está en Cristo? Hello, ¿hay alguien aquí todavía? Quiero que vayamos al Salmo 73 y veamos algo. Salmo 73. El salmista en ese salmo aprende una lección que va muy acorde con el contenido general de la carta a los Efesios. Salmo 73, el salmista ve la situación de los impíos. Mire lo que dice el verso 2, Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y llega un momento, y esta es una tarea que le dejo para la casa, esto lo hemos tratado otras veces en estudio bíblico, pero le dejo esta tarea para esta noche cuando llegue a la casa, que lea completamente el Salmo 73. Llega un momento que el salmista confiesa
que se le habían ido tanto los ojos viendo a los impíos que le iba bien, y que los impíos hablan mal y echan peste por esa boca y como quiera prosperan, y él, que le servía al Señor, lo que recibía muchas veces eran pruebas y azotes, y se estaba convenciendo que era mejor ser impío, estar viviendo la vida de impío, que la vida de un hombre o una mujer temerosa de Dios. Pero llega un momento tan triste, versículo 21 de este Salmo 73. Mire lo que dice, verso 21. ¿Se llenó de qué? Y en mi corazón sentía que. Verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, de ver la prosperidad de los impíos y que a los impíos le va bien y que fulano es un impío, es un matón, pero tiene dinero. Fulano es un hijo del diablo, pero el tipo tiene plata. Mengana es una impía malísima, pero la tipa le va bien. Y yo, cristiano, siervo de Dios, temeroso de Dios, estoy pasando un montón de problemas y trabajos. Oye, como que parece que es mejor la vida de los impíos. Eso es lo que él dice. Pero sabe, llega un momento que Dios le abre el entendimiento. Y mire lo que él llega, a qué conclusión llegó él. ¿Estamos acá? Versículo 12. Salmo 73, verso 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? O sea, lo que el tipo está viendo, oye, pero tienen plata. Y yo, de que un santo temeroso de Dios, guardándome de pecar, pero no tengo plata. Y mire lo que dice en el versículo siguiente. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, él se está comparando con los impíos. O sea, aquel no le sirve a Dios, pero le va bien, tienen plata. Aquella no le sirve a Dios, hace un montón de líos, pero tiene plata. Y yo me he abstenido de pecar. Vengo a la iglesia, hago esto. Oye, a mí se me hace tan difícil conseguir dinero. Y llega un momento en que él dice, versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo te hago la pregunta, ¿es en vano servir al Señor? ¿Es en vano el abstenerte de vivir la vida de pecado y de maldad? Solo porque temporalmente estás viendo a impíos que hacen diablura, que están en el narcotráfico, en la prostitución, en todas las diabluras vida y por haber, y aparentemente tienen dinero temporalmente. Y si te pones a verlos a ellos y ver la aureola de prosperidad y que aparentemente le va bien, puede que el diablo te trabaje el corazón y te diga, oye, pero ¿y qué diferencia hay entre servir al Señor y no servir al Señor? De manera que él llegó a decir, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano he limpiado mi corazón. ¿Es en vano tener un corazón limpio? ¿Es en vano andar una vida limpia y decir, bueno, yo no estoy metido en eso? El Señor me ha librado, me ha salvado, ha perdonado mis pecados. No estoy caminando en el camino del mal. ¿Eso es banal? Hermanos míos, quiero que entendamos, tenga cuidado con estar mirando hacia afuera y olvidándose de que es en Cristo que están realmente las verdaderas bendiciones. Por más que el mundo te presente cosas brillantes, brillosas,
Eso aparentemente parece bonito, pero la vida de esos impíos que están en el narcotráfico, que están en la prostitución, que están haciendo diablura, que están engañando, esa gente no puede dormir tranquila, esa gente no puede vivir en paz, esa gente en cualquier momento pierde la vida y van a pasar a la eternidad y van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero el que está en Cristo, aquel cuyos pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, aquel que ha sido declarado justificado en Cristo Jesús, o sea, que la nobleza, la santidad de Cristo le ha sido imputada, atribuida, puede vivir en paz, puede estar en paz, puede estar tranquilo. Alguien glorifica al Señor, aleluya. Y él termina diciendo, el salmista, dice que esto le fue duro a él. Mire lo que dice el verso 14 al 16. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. O sea, el diablo le estaba chupando el cerebro. Sí, vuélvete un impío más para que tenga plata, para que te vaya bien como los impíos. Pero él dice, no, espérate. Si yo dijera eso, yo estaría engañando a los demás. Yo no puedo ser como un impío. Yo no soy un impío. Verso 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, al ver cómo le va a alguna gente que hace mal, que aparentemente le va bien, pero mire lo que pasó, versículo 17, ahí está la clave de este Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó? Comprendí que ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, ¿cuál es el fin de los impíos? ¿Cómo van a terminar los impíos si no se arrepienten? ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde van a terminar? En el infierno, hermano mío. Si el impío no se arrepiente y se vuelve a Cristo y está en Cristo y persevera en Cristo, su final va a ser triste. Aunque en algún momento parezca tener algunas cositas, eso es pasajero. Pero el que está en Cristo está bendecido para siempre, para siempre. ¿Alguien glorifica al Señor? Aleluya. Por eso la tercera cosa que quiero que recuerdes de esta carta a los Efesios, o sea, si hay una bendición realmente es estar en Cristo. ¿Hay alguien aquí que está en Cristo? Levánteme la mano los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Es ser salvo porque te arrepentiste de tus pecados, porque has recibido a Cristo y ahora camina en Cristo, vive en Cristo, tu vida está escondida en Cristo Jesús y tú estás perseverando Mira a la persona que está a tu lado, mírale a la cara y pregúntale, ¿estás en Cristo? Diles en serio la pregunta, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, te felicito porque tú tienes la más grande bendición habida y por haber. Es la bendición de la salvación. Ahora quiero que veas un tercer elemento. Y es un elemento controversial, teológicamente hablando, y de confusión para otros, y de bendición para el que lo entiende de manera correcta. En el versículo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5,
Pablo, el apóstol, es la persona que Dios utiliza para escribir esta carta. Y él menciona una palabrita interesante. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra predestinado es una palabrita muy interesante. Dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Predestinado es que alguien ha sido destinado previamente para algo. Algunos utilizan esta palabra para enrollarle la cabeza a otras personas, pero quiero decirte, no tienes que complicarte tanto la vida. ¿Quieres saber si tú eres un predestinado, o sea, un escogido de Dios? ¿Alguien aquí quiere saberlo? Déjame ver, levantando la mano, a ver si tú quieres saber qué significa que es ser un predestinado o un escogido de Dios para salvación. ¿Sabe quiénes son los predestinados o escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabe quiénes son? Los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. Alguien lo dice, todo aquel que está, permanece y persevera en Cristo Jesús ha sido predestinado por Dios el Padre Celestial para salvación, para vida eterna. ¿Alguien lo dice? Todo aquel que está, que persevera y permanece en Cristo Jesús ha sido predestinado o escogido por Dios el Padre para que tenga vida eterna. Ahora, ¿quieres saber quiénes no han sido predestinados? Bueno, el que no está en Cristo está fuera del barco. ¿Quiénes se salvaron en el diluvio? Los que estaban ¿dónde? En el arca de Noé. ¿Se salvaron o no se salvaron? Bueno, en este tiempo el arca maravillosa se llama Cristo Jesús. Si estás en el arca que se llama Cristo Jesús, eres un predestinado. Si permaneces en el arca de salvación que se llama Cristo Jesús, tú has sido predestinado para salvación. Ahora, si no estás en el arca que es Cristo Jesús, no te vista que no vas. La buena noticia es que hay gente que todavía no están en Cristo, que necesitan escuchar el Evangelio, la predicación del Evangelio, para que crean y vengan a Cristo y se monten, entren en el arca. Por eso hay que predicar el Evangelio, por eso hay que hablar el Evangelio, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Cristo, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la clave de esto no es buscarle a la quinta pata al gato. Hay gente que ha complicado esa doctrina de la predestinación y lo utiliza para enorgullecerse y para complicar las cosas. La clave de entender esto de predestinación es saber si estoy en Cristo, es la señal número uno de que estoy predestinado para salvación. La clave número dos es que persevero en Cristo. Hello, ¿alguien me está oyendo? Hay gente que dice que ellos son predestinados, pero no perseveran en Cristo. Hermano, fuera de Cristo no hay salvación. Por más que te monte, por más que hayas estado en el pasado, si no perseveras en Cristo, si no estás en Cristo, no te ilusiones. Tienes que estar en Cristo. La evidencia de que vas para el cielo es que estás en. La evidencia de que las cosas están bajo control es que está en. Le perteneces a. Tu vida ha sido consagrada a Cristo Jesús. Alguien le da un aplauso al Señor ahí donde está.
Así que no te dejes engañar por gente que quieren venir a complicar las cosas usando términos y decirte una vez salvo, siempre salvo. Hermano, la señal de que eres salvo es que permaneces en Cristo, de que das frutos en Cristo Jesús. Amén, de que estás en Cristo. Pero si estás caminando como impío y viviendo como impío, te tengo malas noticias. No estás en Cristo, no vas a heredar las promesas de Cristo. Para heredar las promesas y las bendiciones que son en Cristo, hay que permanecer en Él. Alguien se lo dice a otra persona: para heredar las promesas y bendiciones de Cristo, hay que estar en Él, hay que perseverar en Él. Busca a alguien y díselo, busca a alguien que está a tu lado o delante o detrás de ti. Dale la mano y dile: para heredar, recibir las promesas y bendiciones de Cristo, hay que estar en Él, hay que perseverar en Él, hay que servirle a Él, hay que serle fiel a Él hasta la muerte. No hasta por un día o por una semana o unos cuantos años, sino hasta la muerte. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. El mismo Señor lo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Yo crecí cantando ese texto como un corito: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Aleluya. Le das el aplauso al Señor ahí donde estás. Y termino con dos cosas más, porque es bastante el material que tiene todo este capítulo 1 de la carta a los Efesios. Pero quiero que veas lo que está diciendo también. Versículo 4. En Él, verso 4, según nos escogió, ¿en quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Dios. Te escogió, ¿para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y ¿qué? Ahora quiero que te haga la pregunta: ¿estoy viviendo como eso, como dice la palabra, para lo que fui escogido? Para vivir como santo y sin mancha. Quiero que internamente permitas al Espíritu Santo hacerte la pregunta, confrontar tu vida, tus ánimos. ¿Estás viviendo de acuerdo al propósito para el que fuiste seleccionado, escogido y llamado por Dios? Para vivir una vida santa y sin mancha. Si estás embarrado en el pecado, en la pecaminosidad, es hora de tornarte a Cristo en arrepentimiento, de humillarnos delante del Señor y decir: Señor, perdóname porque me he dejado arrastrar, envolver y liar por tanto pecado y tanta contaminación. Tú me has escogido, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor, o sea, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en el amado. Tú y yo fuimos escogidos por el Padre Celestial para vivir vidas santas y sin mancha. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora?
¿Hay alguien aquí todavía? Aleluya. Sigue diciendo algo más, tratando de resumir todo esto. Versículo 7, en él, verso 7, estamos acá, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, en Cristo Jesús, tú y yo tenemos redención, o sea, fuimos comprados de las manos, arrebatados de las manos de Satanás, de la condenación. Estábamos vendidos al pecado y Cristo Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Y en él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Está asegurado en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos y nos humillamos en Cristo Jesús. Y termino aquí, escúchame bien. Aunque fuimos escogidos para ser santos, vivir vida santa y sin mancha, a veces nos dejamos manchar, nos envolvemos en cosas que no debíamos estar envueltos y nuestra vestidura se mancha de pecados y de maldades. La buena noticia es que si hoy escuchas su voz que te dice ven, Él te asegura perdón de tus pecados, no importa cuáles hayan sido. Él perdona tus pecados, Él borra nuestras rebeliones y nos da un nuevo comienzo para que le sirvamos en espíritu y en verdad. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás en esta hora y seas capaz de inclinar tu rostro y recordar que solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Y si hay algo que vale la pena, si hay algo realmente bueno, si hay alguna bendición que realmente es buena, es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, escúchame bien, no hay nada que buscar. Nothing. Alguien se atreve a decirlo. Fuera de Cristo no hay nada que buscar. Fuera de Cristo no tengo nada que buscar. Póngase de pie si usted está sentado todavía, si está sano.